la sesión y que luego quede conectada y subida en la página web de ASEPUC, donde hemos subido las anteriores, que creo que han sido hasta el momento, me parece, no sé si son 3 o 4 ya. Vale, entonces, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y pues especialmente a los ponentes, ¿verdad? Pues por su gentileza y buena disposición a compartir con todos nosotros su experiencia en la docencia de la contabilidad de gestión, en este caso. Contamos, como en las sesiones anteriores, con tres ponentes. En esta ocasión, y por orden de intervención, en primer lugar, Dionisio Buendía, que es profesor en la Universidad de Granada, María del Consuelo Ruiz, que es profesora en la Universidad de Jaén, y Francisco Manuel Somoano, que es profesor en la Universidad de Cantabria. Un segundo, me llaman. Lo que tiene el directo, disculpad. Pues nada, yo sin más dilación, está por ahí también conectado el presidente de la asociación, Bernabé Escobar, pero como va conduciendo y con el teléfono móvil y demás, pues os saluda a todos, pero no intervendrá por mantener el cuidado que se debe tener cuando se va conduciendo. Vale, pues nada, si os parece, vamos a dar paso al primero de los intervinientes, que va a ser Diony, en este caso. ¿Vale? Hemos dispuesto en principio para cada uno pues, un tiempo de 20 minutos. En cualquier caso, pues, si hay alguna pregunta, duda, pues seguramente no tengan problema ninguno de ellos en resolverlo sobre la marcha, y si no, dejaremos un espacio al final para un debate entre todos los asistentes. Vale, pues nada, Diony, cuando quieras, esos 20 minutos son tuyos. Sí, voy a compartir la pantalla. Lo veis más o menos, ¿verdad? Se ve bien. Perfecto. Bueno, yo, Javi, incluso no voy a hacer ni uso de los 20 minutos, porque yo creo que lo interesante de estas cuestiones es quizás pues, que hablemos al final de la sesión. A mí, cuando lo primero, se me olvidaba, pues agradecer a la red, ¿verdad?, de docencia, pues que haya organizado esta sesión de contabilidad de gestión y que sobre todo pues haya contado con nosotros. Yo creo que ASEPUC, pues la metodología, entre comillas, o la estrategia que ha cogido de crear redes temáticas, creo que es muy oportuna, porque realmente todos no estamos interesados en todo, pero sí estamos interesados en determinadas parcelas que creo que nos puede poner a todos y a todas en contacto, pues para debatir temas. Y aprovechando pues las nuevas tecnologías, pues lógicamente pues creo que es una gran idea, y por eso desde aquí pues felicito a ASEPUC y felicito también pues a la red pues por haber organizado este cuarto webinar. A mí, cuando se me planteó que hablara sobre docencia en contabilidad de gestión, pues yo simplemente lo que voy a hablar es de cómo yo imparto la docencia aquí en la Universidad de Granada. Y sobre todo también quisiera plantear pues una serie de cuestiones al final del todo, pues que son cosas que a lo mejor pues me gustaría hacer, pero que no hago, ¿no? Lo primero que vamos a hacer pues es simplemente ver cómo está distribuida pues por los diferentes grados las materias que están relacionadas con contabilidad de gestión aquí en mi universidad, en la Universidad de Granada. Decir que fundamentalmente las materias relacionadas con contabilidad de gestión pues la impartimos en 2 grados. En el grado en Administración y Dirección de Empresas, concretamente tenemos 2 asignaturas, una obligatoria de 6 créditos que damos en el 5º semestre y una optativa también de 6 créditos que damos en el 8º semestre. Y también en finanzas y contabilidad, donde ahí pues la carga es superior, porque tenemos 2 asignaturas obligatorias, ambas de 6 créditos, que se dan en el 5º y en el 6º semestre, y una asignatura que se denomina contabilidad de gestión avanzada,
pues que es una optativa y que damos también en el octavo, eh, en el octavo semestre. ¿De acuerdo? Comentar que aquí en mi facultad pues tenemos otras materias que en cierta manera tocan en algo lo Exactamente, que imagen de nuestras generaciones. tocan en algo lo que es precisamente la materia de contabilidad de gestión. ¿Eh? Por ejemplo, el grado en turismo, hay una asignatura que se denomina Información Contable para la Gestión de Empresas Turísticas, donde una primera parte se da análisis contable y otra segunda parte pues se da un poco de contabilidad de gestión. Y también tenemos pues dobles titulaciones, concretamente tenemos dobles titulaciones de ADE con Derecho, de ADE con Edificación, de ADE con Ingeniería en Informática y ADE con Ingeniería Civil, donde lógicamente pues la materia de contabilidad y gestión que se da en ADE pues también se imparte lógicamente a los alumnos que están en estas dos titulaciones. Comentaros que realmente lo que damos nosotros aquí en la Universidad de Granada pues es lo que habitualmente se da en la Universidad Pública Española. En un estudio que hemos hecho, que hicimos recientemente, pues de las 47 universidades en las que se imparte el grado de ADE, si os dais cuenta, pues al final en la última rúbrica pues la mayoría pues dan dos asignaturas, que es una asignatura de 6 créditos obligatorios y 6 créditos optativos, como lo tenemos precisamente aquí en Granada. Además, la primera asignatura en la que, el primer curso, perdonad, en la que se imparte la primera asignatura de contabilidad de gestión es en tercer curso, como ocurre en nuestro caso, ¿no? Si vamos a FICO, en este caso son 19 las universidades que imparten. Cuando hablo de universidades, hablo de universidad. Después están evidentemente los diferentes campus, ¿no? Hablo de, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha la consideramos como una, no consideramos a lo mejor el campus de Albacete, el campus de Ciudad Real, etcétera. ¿De acuerdo? Deciros que de las 19 universidades públicas en las que se imparte el grado de FICO o similar, pues la mayoría hace como nosotros, tiene 12 créditos obligatorios y 6 créditos optativos. De igual manera, la asignatura en la que se imparte por primera vez una materia relacionada con la contabilidad de gestión, pues es también tercer curso como hacemos nosotros. Es decir, que nosotros estamos dentro de lo que es la normalidad, entendiendo por normalidad pues lo que hace la mayoría de universidades. Antes de tratar de explicar cómo impartimos aquí en la Universidad de Granada pues la contabilidad de gestión, decir que tenemos unos condicionantes previos, ¿no? Tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado, que yo creo que es interesante saber, pues antes lógicamente de abordar lo que es la enseñanza. Por parte del alumnado, las asignaturas de contabilidad que han cursado en el curso anterior son contabilidad financiera 1 y contabilidad financiera 2. No sé por qué cuando llegan al tercer curso de contabilidad de gestión, pues todo lo que les suena a contabilidad, pues no lo quieren ni ver, ¿no? Entonces, la primera sesión que hacemos, pues es tratar de decirle, bueno, que no es exactamente lo mismo, que son cuestiones diferentes y de hecho yo le pongo pues esa pequeña viñeta que tenéis ahí, que es de Frato, ¿no? Que decía que yo creo que podemos aprender sin odiar lo que estudiamos, y le digo porque es que viene de la experiencia del curso anterior. Son muy duras las asignaturas de contabilidad financiera 1 y de contabilidad financiera 2 y pues la verdad es que llegan un poco con resquemor, ¿no? Y por otra parte, si bien nos dicen de que son nativos digitales, yo creo que son nativos digitales lo que es utilizar WhatsApp, TikTok y cualquier otro medio de play, de game, ¿no? Porque lo que son programas informáticos realmente tienen poco nulo conocimiento, lo cual para nosotros, como después veré o comentaré, pues supone un hándicap, ¿vale? Por otra parte, también tenemos unos condicionantes por parte de los que impartimos la docencia, por parte del profesorado.
En primer lugar, no se incentiva la calidad de la docencia de la misma forma o de forma parecida a la investigación. Nosotros somos PDI, parece que cuando más cerca estamos de la D, pues menos se nos valora, cuando más cerca estamos de la I, pues más se nos valora. No tenemos nada más que ver pues lo que son los premios de investigación y los premios a la docencia. Los premios de investigación habitualmente están dotados de una cuantía económica, mientras que los premios de calidad de la docencia, pues habitualmente lo que te dan es un diploma. Yo tengo aquí atrás, bueno, con el fondo virtual este no se ve, tengo colgado ahí atrás pues un diploma y una palmadita en la espalda. De hecho, la ANECA pues ha creado el premio hélice, que lo que te dan es una figurita de una hélice, pues estupendo, ¿no? Mientras que la investigación, pues en fin, tiene otra categoría, lo cual pues en cierta manera pues desincentiva lo que es el que te preocupe en exceso de la docencia, porque el tiempo tuyo es limitado y lo que dedica a la docencia pues no lo puedes dedicar a la investigación. Y por otra parte, en ocasiones el profesorado tenemos poco conocimiento de la realidad productiva. Yo tengo claro que nuestros laboratorios deben de ser la empresa, deben de ser las diferentes organizaciones, y en ocasiones en materia de contabilidad de gestión, pues yo creo que se hace quizá no toda la transferencia que se debería de hacer, es decir, de meternos en la empresa, conocer las realidades productivas, conocer las relaciones, cómo se toman decisiones, etcétera, etcétera. Por eso digo que yo creo que son dos condicionantes que condicionan, valga la redundancia, precisamente la impartición de la docencia. En cuanto a los contenidos de la materia, yo me voy a referir fundamentalmente a lo que es GADE, porque en FICO yo no he impartido docencia, sino que solamente imparto docencia en lo que es el grado de Administración y Dirección de Empresas. Pues nosotros la contabilidad de gestión la centramos fundamentalmente en lo que es el proceso de cálculo de costes. Mientras que la asignatura optativa, Análisis y Control de Costes, lo centramos fundamentalmente en el estudio de diferentes modelos de costes y básicamente lo que es la toma de decisiones. Dentro de la guía docente, pues establecemos se recomienda haber superado contabilidad de gestión. Evidentemente, nosotros sentamos teóricamente las bases en la asignatura obligatoria y posteriormente, pues en la asignatura optativa, pues tratamos de profundizar en determinados temas. El hecho de estos contenidos no ha sido algo al azar, ¿no? Sino que yo preocupado precisamente hace ya, pues, anda, 18 y 19, casi prácticamente hace 10 años, en una jornada de docencia que hubo en contabilidad de costes y control de gestión en Sevilla, que organizó precisamente Paco Serrano, que está aquí presente, a la que asistieron pues compañeros que desgraciadamente ya no están con nosotros, como puede ser Clara Isabel Muñoz Colomina o recientemente el fallecido nuestro compañero Heriberto Suárez, ¿verdad? Pues yo ahí simplemente traté de ver todas las guías docentes que se daban en las diferentes universidades y ver pues cuál era, por decirlo de una manera, la frecuencia con la que se daba cada tema. Y de ese análisis simplista, pues nosotros elaboramos nuestra guía docente. A este respecto, en 10 años realmente la guía docente en cuanto a contenido no ha cambiado mucho. Yo gestiono una página web que se denomina Docencia en Costes, ahí tenéis, donde tengo un apartado a las diferentes guías docentes que tocan materias relacionadas con la contabilidad de gestión. De vez en cuando pues hago un repaso y veo que efectivamente pues que las guías docentes siguen siendo prácticamente las mismas. Como Javi ha dicho que va a enviar la presentación, pues bueno, tanto al trabajo como a esa guía docente, pues ahí os he dejado el enlace por si tenéis el interés pues de consultarla. Yo tengo un lema que es compartir para avanzar. Yo todo lo que tengo pues lo tenéis enteramente a vuestra disposición, y si yo ya he invertido el tiempo pues en encontrar estas pequeñas cosas, pues lógicamente pues se cede, y así evitáis vosotros precisamente el tener que buscarla. Bien, ¿cómo impartimos los contenidos? Yo voy a diferenciar entre lo que es la parte teórica de la parte práctica. Nosotros, la parte teórica,
los conceptos básicos tratamos de acompañarlos precisamente o de vídeos, de imágenes o de ejemplos directamente relacionados con la vida real. Por ejemplo, cuando nosotros explicamos el proceso productivo, pues yo tengo unos vídeos del programa Así se hace, que son vídeos de 6-7 minutos. Lo de los derechos de autor, yo quiero pensar que, bueno, que puesto que es para la docencia, pues imagino que no me sancionarán mucho, ¿verdad? Y con un programa que es el de puzzle, ¿verdad? Pues en este caso, pues yo voy editando este vídeo y sobre la materia sobre la que hemos dado anteriormente, pues esos conceptos básicos, pues voy haciendo diversas preguntas a los alumnos. Ahí tenéis el enlace precisamente al vídeo, en este caso es de cómo se hace las pastillas de hockey, y cada puntito que veis aquí pues es, separa el vídeo y hace una serie de preguntas pues para que se debatan en clase. Esto te exige por tener que ver muchos vídeos y tratar un poco de ver cuál es el que mejor se adapta lógicamente a los contenidos que tú estás impartiendo. En este caso, pues aquí en este de cómo se realizan las pastillas de hockey, pues aparece mucho el tema de tiempo, el tema de producción conjunta, es decir, una serie de cuestiones pues que realmente pues yo creo que resulta de interés por parte del alumno. Tenéis aquí también el enlace a lo que es el vídeo. Como he dicho anteriormente, vienen acompañados de vídeo, viene acompañado de imágenes. Yo muchas veces, ahora ya no, ahora mis hijos son un poquito mayores y van solo al autobús, pero cuando yo iba con ellos, acompañaba a la parada, pues mientras estamos esperando, pues ves todo con perspectiva de coste y no hacen nada más que sacar fotos pues para después mostrárselo a tus alumnos. Por ejemplo, cuando hablamos de los costes de su actividad, esta imagen de aquí era un día que iba yo en el autobús y iba yo solo. Pues digo, pues mira qué imagen más buena pues para explicar precisamente los costes de su actividad. O aquí estaba la parada de autobús de mi hijo y vi esto simplemente pues para explicar lo que era una unidad de trabajo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por eso digo que en la medida de lo posible los conceptos pues siempre los vamos acompañando, pues como he dicho anteriormente, de imágenes, de vídeos y de ejemplos directamente relacionados con la vida real. Por ejemplo, cuando nosotros explicamos el tema del suplemento que hay que darle al consumo de materiales, pues por los deterioros que se puedan producir, pues bueno, pues existen estudios, en este caso, pues de la base de datos de costes de la construcción en Andalucía, donde, por ejemplo, ahí lo veis mejor, pues aparece pues los coeficientes de ponderación por los que hay que suplementar precisamente los consumos, ¿no? Simplemente para que lo vean. O bien, cuando tenemos que explicar cómo calculamos el coste horario de una hora del trabajador para la empresa, perdonadme que me he ido, aquí está, pues, a ver, aquí está, pues ahí tenéis pues cómo se realiza para el oficial de primera, oficial de segunda, ayudante, peón especial, etcétera, y cómo lo calculamos. Es decir, tratamos de que lo que explicamos en clase, pues el alumno realmente pues nos crea de lo que decimos, porque a veces parece que lo decimos con poca convicción. Respecto a la parte práctica, nosotros tenemos una colección de supuestos prácticos que realmente vamos actualizando cada vez que elaboramos los exámenes, sobre todo para tranquilizar al alumno que los exámenes no preguntamos nada diferente a lo que se haya explicado en clase. Procuramos que esos casos prácticos respondan a realidades productivas concretas. Por ejemplo, si yo quiero ponerle un caso práctico sobre cómo se fabrican pues, las cajas de cartón, por ejemplo, pues nosotros investigamos previamente pues, en empresas que se dediquen a esto, a hacer pues, cajas de cartón, cómo se denominan los centros, cuáles son los materiales, etcétera. Es decir, que exista una cierta correspondencia con la realidad. Siempre además que sea posible la automatización de los cálculos, lo que hacemos siempre es que en primer lugar siempre resolvemos el caso práctico manualmente, pero posteriormente tratamos de automatizarlo a través de hojas de cálculo. Primero tienen que aprender a hacerlo de forma manual y posteriormente, no siempre es posible, pero cuando sea posible tratamos de automatizarlo a través de hoja de cálculo.
este año la Universidad de Granada pues ha suscrito a Microsoft Office, con lo cual afortunadamente todos tenemos la misma versión de Excel, con lo cual pues las funciones que utilizamos pues son todos prácticamente las mismas. Insisto mucho en hacerlo en primer lugar de forma manual, porque es que si no el alumno se fija en que tienes que multiplicar la celda A6 pues por la celda B7 sin identificar el concepto que hay en la celda A6 ni identificar el concepto que hay en la celda B7, ¿de acuerdo? Cuando decía anteriormente que uno de los condicionantes es que el alumno tiene poco conocimiento de programa informático, me refería a esto. Cuando un alumno llega a tercero, o por lo menos nuestros alumnos, pues la verdad es que la idea que tienen del manejo de hojas de cálculo, de Excel en nuestro caso, pues es prácticamente nula. Y yo creo que es casi la primera vez, ¿no?, que se enfrentan a una hoja de cálculo, lo cual pues, me resulta un poco chocante. Es una cosa que yo creo que habría que corregir de alguna manera. Y además, lo que hacemos es una lectura comprensiva de los enunciados. Yo tardo casi más tiempo en explicar un enunciado que en resolver un caso práctico. Yo, vamos, como decía a mi hijo, oye, que cuando leáis algo sepáis lo que estáis leyendo, ¿de acuerdo? Por eso insistimos mucho en el tema este de la lectura comprensiva de los casos prácticos. No es que, oye, que me aparece la primera columna que aparece esto, la segunda columna aparece esto, multiplico la primera columna por la segunda columna, etcétera. Cambiamos las columnas y ya no saben dónde están, se pierden totalmente. Por eso insisto mucho en el tema de la lectura comprensiva. Si aparece por primera vez pues el término de centro de coste, pues explicarle lo que es un centro de coste. Cuando aparece por primera vez pues el concepto de orden de trabajo, pues explicarle lo que es una orden de trabajo, etcétera. Es decir, que el enunciado pues realmente sepan lo que significa. Y sobre todo, también le insisto mucho en, oye, el coste de personal es tanto, oye, pero ¿de dónde podéis sacar esta información de la empresa? ¿Y cómo sabéis que el coste por hora es esto? En definitiva, que vean que realmente cuando ellos vayan a alguna organización, pues el enunciado no se lo van a dar, que son ellos precisamente los que van a tener que elaborar. Sobre la evaluación, pues voy a pasar un poco de puntillas. En definitiva, todo el alumnado pues está habitualmente en la modalidad de evaluación continua. Yo tengo que decir que yo no obligo a ir a clase a nadie. Algún día tendré el problema de que me encontraré solo en clase, pero me da lo mismo. El que vaya a clase, que por favor, que vaya con interés. Si no tiene interés, pues que no vaya a clase porque todo el material lo tiene a su disposición. Es decir, el que vaya a clase, con perdón, que no moleste a los demás, ¿no?, sino que vaya efectivamente con interés, ¿no? Nosotros hacemos 2 pruebas, aproximadamente pues la mitad de la asignatura en cada prueba. Le damos mayor importancia a la práctica, puntúa un 60% de la nota de la prueba que se haga, mientras que la teoría pues solamente puntúa el 40%. Y eso sí, exigimos para hacer media entre teoría y práctica pues que se tengan unos conocimientos básicos. Eso es algo que tiene mi departamento implantado desde hace tiempo y creo que es una buena política, en el sentido de que como mínimo deben de sacar un 3 en alguna de las 2 partes para que puedan hacer media. Cosas que me gustaría hacer y que no hago o no consigo hacer y que quedan pendientes. Pues en primer lugar, pues invitar a directivo, a directiva a las clases para que hablen de cómo usan la información sobre sus costes en su día a día. ¿Por qué? Porque parece que nosotros le contamos las cosas y imagino que no convenceremos mucho porque, en fin, no nos creen demasiado. Sin embargo, si se los cuenta un directivo o una directiva, ¿verdad? Pues en este caso parece que lo hacen muy bien, ¿no? Yo esto lo estoy solventando precisamente a través de los diferentes webinars a los que la pandemia pues no ha en cierta manera aficionado. De hecho, yo, por ejemplo, cuando trato de definir lo que es el control de gestión, pues le pongo el corte, le pedí permiso a ella, evidentemente, que cuando organizamos la primera jornada virtual sobre contabilidad de gestión, Soledad, que era la gerente de Textil Santanderina, pues lo dijo muy claro. Entonces, yo tengo un corte ahí de un minuto y pico, donde ella es lo que le explica lo que hace en su día a día en control de gestión, ¿de acuerdo?
En segundo lugar, pues hacer visitas a empresas que le muestren su proceso productivo y la forma en que captan información sobre coste. Nosotros antes teníamos visitas a empresas. Nuestra compañera Pilar Ibarrondo pues hizo muy buenas migas con una empresa, con Efagra, que actualmente se llama Vidafarma, y hacíamos visitas pues a esa empresa donde realmente pues, le explicaban cuál era el proceso de gestión, ¿no? Incluso utilizaban en vez del FIFO el FEFO, tal, es decir, que estaba muy interesante. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que eso, pues la verdad es que para nosotros eso eran prácticas de campo, ¿no? Es decir, los de ciencia hacían prácticas de campo, pero nosotros también hacíamos prácticas de campo, que era yendo precisamente a esa empresa. Lo que pasa es que al final eso se complicó mucho porque era mucha gente, la cosa era complicada. Y acertadamente nuestra compañera Pilar, pues lo que hizo fue simplemente grabar realmente lo que la visita prácticamente a la empresa, hacía entrevistas precisamente a los diferentes directivos, explicaba cómo era el proceso productivo, en definitiva, una especie de visita virtual, pero enfocada a la asignatura. Nosotros esos vídeos, Pilar los tiene en el repositorio institucional de la Universidad de Granada y está a disposición de cualquier compañero. Y otra cosa que muchas veces por el trabajo que trae también consigo es conectar de una forma coordinada nuestras materias con otras del mismo grado que están íntimamente relacionadas. Ya sean de nuestro departamento, como análisis contable, o de otros departamentos, de nuestros compañeros de organización de empresas, que en nuestro caso sería Dirección de Operaciones 1 y Dirección de Operaciones 2. Con análisis contable ya lo hemos hecho. Hemos hecho algún proyecto eh, de docente, donde en cierta manera pues tratábamos de conectar las dos materias, pero también hay que decir que trae un trabajo infernal, porque es muchísimo, muchísimo trabajo y al final pues no sabes si compensa o no compensa el hacerlo. Y con el resto de compañeros de Dirección Operaciones 1, que hablan sobre producción, y de Dirección Operaciones 2, que en nuestro caso aquí en la facultad nuestra hablan sobre aprovisionamiento, pues son dos cuestiones que he hablado con ellos y que tenemos pendientes de reunirnos. Lo que pasa es que siempre estamos todos muy ocupados, ¿verdad? Y al final pues nunca nos reunimos, ¿vale? Eh, Última transparencia, para no cansaros más. ¿Cuáles son mis retos para el futuro? Y Javi me va a permitir que haga publicidad de otra red dentro de ASEPU. Retos para el futuro que se puede hacer además a través de la red que tiene ASEPU de contabilidad de costes y contabilidad de gestión, ¿de acuerdo? De los cuales pues yo soy uno de los coordinadores. La primera de ellas fue una idea que ya la teníamos en mente, pero que nuestro compañero Carlos Mayo, por la experiencia, pues nos escribió y nos sugirió con bastante, creo que con bastante acierto, y estamos dándole vuelta a ver cómo la podemos llevar a cabo. En primer lugar, verificar si lo que estamos impartiendo en nuestras aulas se corresponde con lo que están impartiendo en las principales universidades del mundo. Claro, ¿cómo seleccionamos esas universidades? Pues dándole vuelta, pues decía, bueno, podemos coger el ranking de Shanghái y coger a lo mejor las primeras universidades que dentro de cada país están dentro del campo Business Administration and Management, ¿de acuerdo? Es una idea, estamos dándole todavía vuelta, pero sería interesante si lo que damos en nuestras universidades realmente es lo que se está impartiendo en otras universidades punteras en el mundo. En segundo lugar, verificar si existe una brecha, que yo creo que parcialmente sí existe, pero bueno, hay que verlo, entre lo que realmente explicamos en las aulas y la formación que demandan los ofertantes de empleo. Yo creo que ahí hay un gap que en cierta manera, pues los contenidos quizá deberíamos de adaptarlo precisamente a lo que nos piden precisamente esos ofertantes de empleo. Y por último, lo que tengo muy claro es que hay que introducir nuevas formas de explicar los contenidos. Los contenidos pueden ser los mismos, pero yo creo que las antiguas formas de explicar esos contenidos a través de manuales, etcétera, pues yo creo que se puede hacer de otra manera que le llegue más al alumno. En este caso, yo soy muy partidario de intercambiar precisamente como con este webinar que ha organizado la red de docencia de ASEPUC, ¿verdad? Pues en intercambiar y compartir experiencia
con los docentes del resto de universidades. Yo tengo que decir que todo el material que yo he elaborado, pues la verdad es que lo tenéis a vuestra disposición. Muchas veces da miedo compartir el material, no por nada, sino porque parece que te va a evaluar y va a decir, oye, a ver si el material que he elaborado está bien, me van a poner pega. No, a mí me da lo mismo. Yo, evidentemente, si me hacen críticas, espero que, seguro que es así, que sean críticas muy constructivas, que entre todos precisamente pues tratemos de mejorar pues, el material que le damos a nuestros alumnos, porque queramos o no, pues la docencia, pues, o yo por lo menos lo veo así, es algo vocacional. Y evidentemente si estamos ahí es porque nos gusta, nos divierte precisamente el impartir clases, el impartir la docencia dentro de la contabilidad de gestión. Yo creo que es la asignatura más bonita que hay después del análisis contable, también tengo que decirlo, que podemos impartir dentro de nuestra área contable. Y bueno, y lo que tratamos de dar es lo mejor de nosotros pues a nuestros alumnos. Nuestros alumnos van a ser los gerentes del futuro, van a ser los dirigentes del futuro, y si nosotros realmente queremos que las cosas se hagan de una determinada manera, pues tenemos que empezar, entre comillas, a lavarle el cerebro dentro de las aulas, ¿no? Entonces, pues la verdad que es muy interesante, creo yo, el hecho de que podamos compartir esta experiencia. Y bueno, nada más, muchas gracias sobre todo por vuestra paciencia, porque estamos ya un poco también a lo mejor cansados de tanto webinar, y por vuestra atención. Ahí tenéis pues lo que son las dos páginas web que yo tengo, la mía propia, que es dionisiobuendia.com, y la otra que he comentado que se llama docenciaencostes.com, donde yo pues la verdad es que no lo actualizo mucho, pero bueno, el material que voy encontrando lo voy dejando ahí, y bueno, y está siempre a vuestra disposición. Mi Twitter, de Buen Día C, aunque Twitter últimamente está como para no entrar, y mi correo electrónico. Y nada más, muchas gracias pues por vuestra paciencia, de verdad, y por vuestra atención. Vale, Diony, muchas gracias por tus aportaciones tan interesantes. Tanto me ha gustado mucho que explicases lo que estás haciendo como lo que te queda por hacer, los nuevos retos, ¿no? Porque eso es algo que los docentes siempre creo que debemos plantearnos para no estancarnos en la comodidad y buscar las cosas que vayan más evolucionando con cómo evoluciona pues, sobre todo el mercado, el mundo empresarial y los tiempos, ¿no? Que pasa todo tan rápido. Pues a continuación le vamos a dar la palabra a Consuelo. Sí, buenas tardes. Vale, Consuelo, pues nada, cuando quieras, adelante. Comparto pantalla, muy bien. Sí, ahora te confirmo que se vea bien, que se escuche. Vale, perfecto. Bien. Sí, sí, bueno, se puede ponerla en modo presentación ahí para que se vea bien. Ahí, ya está, perfecto. Bien. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, como bien me ha presentado el compañero, yo soy Consuelo, soy de la Universidad de Jaén, y en primer lugar pues agradecer tanto a SEPUR como a la red de docencia en contabilidad de gestión pues que me dé esta oportunidad de exponer un poco tanto lo que estamos haciendo en la Universidad de Jaén como los retos, ¿no? Lo que nos estamos planteando. Os comento un poco las partes que voy a exponer en mi presentación. Pues primero voy a describir un poco la asignatura de manera muy somera. Después voy a identificar el contexto que nos encontramos la mayoría de las veces en la Universidad de Jaén. Os voy a comentar un poco cómo la idea de planificación de la asignatura que tenemos y las posibles herramientas que utilizamos, y muchas veces estamos todavía, muchas las estamos utilizando y otras pues las estamos intentando poner en práctica para esta docencia, ¿no? Y luego pues unas conclusiones muy básicas. Bueno, os comento un poco, pues en la Universidad de Jaén tenemos dos contabilidades, la de gestión 1 y la de gestión 2. La de gestión 1 tratamos sobre todo los fundamentos de la contabilidad de costes y de gestión. Esta asignatura pues tiene 6 créditos y se imparte en distintas titulaciones. Pues tenemos el grado en Administración y Dirección de Empresas, que está en segundo, luego el grado en Finanzas y Contabilidad, que también se imparte en segundo,
el doble grado en Administración y Dirección de Empresas, que también está en segundo, y el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad, todas ellas dentro del segundo curso. Y luego ya un poquito más avanzada pues está la Contabilidad de Gestión 2 o Control de Gestión también, dependiendo de la titulación, la que se imparta, recibe un nombre u otro, pero el contenido pues básicamente versa sobre los aspectos estratégicos de la gestión de costes, es donde básicamente lo que se hace pues es la realización de presupuestos y de toma de decisiones basadas en esos costes. Ahí ya tenemos en cursos tanto en finanzas y contabilidad como en estadística y empresa dentro del segundo curso, y en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad en cuarto. Solamente en el grado en Estadística y Empresa es donde esta asignatura pues, recibe el nombre de Control de Gestión. En el resto de titulaciones pues, se identifica como Contabilidad de Gestión 2. ¿Qué ocurre? Como decía mi compañero, pues que nos encontramos con alumnos que han cursado esta asignatura. Esta es la primera vez que la cursan y vienen de primero, donde solamente han visto pues, una introducción a la contabilidad, donde la mayoría de ellos, pues, digo, hablo en general, luego siempre habrá excepciones, pues no vienen muy contentos con la asignatura de contabilidad. Yo he dado introducción a la contabilidad, he dado gestión y he dado contabilidad financiera también. Y la verdad es que la experiencia de primero pues no es muy buena para cuando se enfrenta a la contabilidad de gestión. Totalmente distinta, pero claro, venimos ya con alumnos un poco desmotivados. Entonces, lo primero que solemos hacer, todo el grupo de docentes, pues es identificamos el contexto. ¿Qué nos encontramos? Pues ya hemos identificado, pues obviamente, si vamos a impartir la asignatura, la titulación y el curso que se va a impartir, luego el perfil contable que trae el alumnado. Viene de primero con introducción a la contabilidad, contabilidad financiera, poco más. También hemos encontrado muchas diferencias si es un grupo de mañana o grupo de tarde. La motivación que existe en estos grupos pues, es distinta. Se repite la misma secuencia a lo largo de los años. Luego, debido a, como ya sabemos, a la pandemia, pues el tipo de docencia que nos hemos encontrado pues siempre era presencial, pero claro, nos tuvimos que adaptar como todos, pues a la docencia online, incluso híbrida. Ahora ya hemos vuelto a la presencial, igual que el resto de universidades, pero claro, ese cambio pues también lo tuvimos que identificar en su momento y adaptarnos. También muy importante el número de alumnos que tenemos matriculados. Son grupos muy numerosos, entonces no es igual impartir una clase en un grupo reducido que en un grupo muy numeroso. Aunque, como también decía mi compañero, pues el número de alumnos que suelen asistir a clase y que están interesados en la asignatura, pues tampoco no es tan elevado como el número de alumnos que están matriculados. Lo que sí es cierto que cada vez más hemos ido descubriendo que el número de alumnos pues va en aumento, lo cual, alumnos interesados, me refiero, en realmente que van a las clases y hacen de esa clase pues una adquisición de conocimiento interesante, la verdad. Y luego, no, renovarse a morir, como se dice, pues el uso de las tecnologías por parte del alumnado. ¿Cómo están los alumnos y cómo estamos nosotros respecto a las tecnologías, ¿vale? Esos son los principales puntos que nos planteamos. Importante siempre, lo que pretendemos es que debemos ser conscientes de que tenemos que al menos intentarlo, el mostrar empatía siempre entre el profesor y el estudiante. Es decir, no podemos llegar, bajo nuestra opinión, y ya hablo también más de forma personal, bajo mi opinión, decir una clase magistral y he acabado la clase y me voy. Mi idea siempre es que se muestre una empatía, o al menos intentarlo, entre el profesor y el estudiante. En esa empatía, a mí siempre me gusta, esto ya a modo personal, no ya en general, aplicar el design thinking. Es un pensamiento que últimamente se está practicando mucho y la verdad que yo lo he puesto en práctica y de momento los resultados pues no están siendo muy malos. Entonces, lo que yo intento hacer es siempre empatizar con los alumnos. Es muy difícil, cierto es, porque te siguen viendo como profesor y hay una barrera, pero yo intento empatizar. Entonces, aunque de manera teórica
están aquí las etapas, es difícil llevarlo a la práctica, pero al menos lo estoy intentando, por lo menos para empatizar y darle más dinamismo a las clases. Si no lo conocéis, pues lo pongo aquí, como luego bien dice el compañero, tendréis la presentación por si queréis consultarla, pero en este proceso lo que hago es que intento empatizar con ellos e intento sobre todo identificar el problema, la necesidad que tiene esa persona, aparte de impartirle contabilidad, pues qué necesidad tiene. Intento definir ese problema, idear cómo se podría resolver, la parte de prototipar y testar, pues ese problema le intento hacer ver al alumno cómo se podría resolver y luego al final, pues en la evaluación le comento cuál ha sido la mejora al tratar de identificar y de resolver ese problema del que partíamos. De manera teórica, pues tenéis la etapa, tampoco no es... Simplemente le he puesto por si alguien no ha oído mucho hablar de esta técnica, pero yo lo que hago sobre todo es identificar esos tipos de problemas. Hay alumnos que vienen desmotivados, hay alumnos que con el B2B que hacen entre otros alumnos pues vienen diciendo es que esa asignatura, el típico comentario, no la aprueba nadie, entonces yo intento de mitigar esa idea e intentar motivarlos, porque creo que si tenemos alumnos motivados, por lo menos nos escucharán e interpretarán todos los conocimientos que le intentemos transmitir de una forma o de otra. Pero si no intentamos identificar ese problema, sé que es un reto, pero bueno, ahí estoy en ello. Los problemas que intento resolver con este Design Thinking, pues como ya he dicho, alumnos poco motivados, sin interés, solo le importa a la mayoría tener el aprobado, tener el 5 y pasar un poco adelante. Y yo creo que nos deberíamos plantear, tanto en contabilidad como en cualquier otra asignatura, pues que los alumnos estén un poco más motivados y que lo que les motive no sea un aprobado, sino que se formen y, como bien decía el compañero, pues que van a llegar a ser futuros gerentes. Entonces, más que el aprobado, que sepan lo que están leyendo, sepan lo que están estudiando y luego lo sepan llevar a la práctica. Y importantísimo, yo creo que en esa formación, la formación en valores de cada uno de los alumnos, pues también debe ser importante. No solamente el concepto teórico, saco un aprobado, saco un 5 y me olvido de la asignatura, sino que yo intento que siempre esa formación la vean como una forma de aplicarla a su vida real y sobre todo que los valores de esa persona pues se vean aplicados. Creo que si se toman la asignatura en este aspecto, pues luego a la hora de aplicarlo en la gerencia de la empresa, al menos intentarán que esa empresa pues vaya mejor, no solamente vaya a coger el aprobado en su caso y la empresa pues a conseguir cubrir los costes, ¿no? En esa aplicación, pues yo lo pongo un poco más en la práctica, intento detectar el problema siempre haciéndole preguntas abiertas, nunca de manera individualizada para que nadie se sienta discriminado, ¿no? Entonces, de manera abierta, los primeros días me presento e intento hacer preguntas abiertas a ver a qué alumnado me enfrento. Una vez que analizo esa información, pues identifico los problemas que pueden presentar en cada alumno. Depende del curso y depende de la titulación. Hay mucha variedad de alumnos y mucha variedad de problemas. Yo simplemente he puesto pues, algunos de los que me suelo encontrar. Intento plantear posibles soluciones y les planteo a ellos en las primeras clases pues, cómo se podía interpretar esta asignatura o cualquier otra, tanto de gestión como de control, cómo deberían enfrentarse a ella para por lo menos intentar resolver ese problema con el que van de base. Y luego al final les demuestro que la actitud que han conseguido con ese planteamiento inicial que hicimos, pues puede provocar un aumento en esa evaluación. No me refiero a evaluación a un aumento de notas, sino aumento en la cantidad y en la calidad del conocimiento adquirido, ¿vale? La forma de impartir las clases, pues ya sabemos que la lección magistral, igual que la lección práctica o cualquier otro método de aprendizaje que se utilice, pues tendrá su beneficio y su inconveniente. Lo que sí es cierto es que creo que debemos darle importancia a la lección magistral, sin olvidar también que hay otras formas de aprendizaje. Entonces yo intento combinar ambas, más que nada para que el alumno no se sienta
desmotivado, como ya decimos, que el objetivo es motivarlo y que se siente en la clase, oiga, aquí todo lo que me cuenta el profesor y me vaya a casa con un tocho de apuntes para estudiar. Yo intento que eso no sea así. Entonces, lo que sí es cierto que aunque ese es el objetivo, pero sabemos que hay unos conceptos teóricos, hay unos conceptos básicos que hay que impartirlos. Entonces, en esa clase teórica, mediante la lección magistral, ¿qué es lo que siempre intentamos? Porque sea dinámica, es decir, no explicar el concepto, sino darles mucha cabida y mucha participación a los alumnos, haciéndole preguntas, poniendo casos prácticos de la vida real. Intento siempre explicar cada concepto aplicado a una situación real, para que no se quede solamente el concepto teórico, porque muchas veces cuando explico el concepto teórico no entienden. Si lo aplico a un concepto real muy básico, un ejemplo básico, creo, o por lo menos esa es la impresión que me da, que los alumnos lo entienden mejor. Y siempre intento abrir a lo mejor no de cada concepto, pero sí en cada clase siempre me gusta abrir un debate para que los alumnos me expliquen o me den a entender qué es lo que han entendido, valga la redundancia, de ese día, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me da la impresión de que parece que he soltado todo el concepto teórico, pero que no hay un debate por los alumnos. Sí, bien es cierto que este punto es difícil de conseguir en los alumnos, porque muchas veces son reacios a hablar. Entonces, por eso intento desde el inicio pues, que sean con situaciones reales y siempre empatizando con ellos la forma en la que los motive para que intenten por lo menos explicarme lo que han entendido. Y siempre me gusta al final de clase dedicar los 5 o 10 minutos pues a hacer resumen o evaluación de todo lo que se ha dado o se ha explicado en el día para que por lo menos quede la clase un poco resumida. Esa es la idea. Luego ya sabemos que luego a la hora de aplicarlo en la práctica pues hay días que se puede hacer, días que no, pero por lo menos yo lo intento hacer cada día. Para mis presentaciones, pues entre estos, pues se puede utilizar cualquier aplicación de la ACTIV. Suelo utilizar pues el Canva, el Geniali o el Prezi o incluso un PowerPoint simple. Considero que lo importante no es la calidad del programa, sino ayuda, sino la calidad del contenido que se ponga. Es cierto que a lo mejor mi contenido pues, no le parece bien a otro profesor, pues bueno, pues se adapta y ya está, no pasa nada. Pero sí es cierto que si ponemos en cualquiera de las herramientas TIC que utilicemos para hacer la presentación, una presentación monótona y cargada de nada más que de texto, pues el alumno que ya de por sí va desmotivado, no lo vamos a motivar, esa es mi impresión. Entonces siempre intento, cada vez salen programas nuevos que te van haciendo pues muchas transiciones, te van haciendo nuevos métodos para la presentación, pero claro, siempre creo que tenemos que tener el objetivo inicial con el que empezaba la presentación, empatizar con el alumno e intentar motivarlo. Dentro de la asignatura, como bien sabéis, pues contabilidad de costes tiene mucha parte práctica. De hecho, nosotros valoramos el 70% de la evaluación final, la parte práctica, y el 30% en la evaluación teórica. Y también exigimos, como decía el compañero, un mínimo de 3 puntos en cada parte. ¿Qué ocurre? Que en esas clases prácticas decimos lo mismo. La clase magistral, pues un poco aburrida, pero claro, hay que darla, hay que explicar unos conceptos. Y lo que intento siempre es fomentar en ese alumno el razonamiento continuo. Importantísimo, y repito también el concepto del compañero, empezar a leer el supuesto. Y a mí no me importa estar media hora leyendo un supuesto para que lo entienda, es decir, deben razonarlo, entenderlo y razonarlo. Y una vez que yo he explicado el concepto, a mí siempre me gusta dejar un día o dos para que ellos intenten en casa plantear ideas, que lo traigan trabajado de casa. Es cierto que hay un grupo muy importante que trabaja, pero luego hay otro grupo que este punto no lo cumple. Pero bueno, no obligo a nadie, es simplemente una tarea voluntaria, pero que ellos mismos se dan cuenta que cuando toman esta técnica, pues van avanzando. Y el resultado al final en los exámenes, pues mejor cuando lo han trabajado en casa y se hace de manera continua y de manera razonada. También en la parte práctica, aunque sea lección magistral, pues intento siempre acercarme a los alumnos
y sobre todo antes de empezar a resolver cualquier supuesto, porque se haya razonado, interpretado y se resuelvan todas las dudas, tanto de forma individual como grupal. También me gusta abrir debate y una vez que se ha entendido, empezamos a resolverlo en clase si es que no lo han resuelto. Nosotros utilizamos, imagino que también como el resto de universidades, pues teníamos una plataforma interna, Ilias, y ahora este año pues nos han implantado la plataforma Moodle. Entonces, en la plataforma pues colgamos todo el material, me refiero a parte teórica, y a mí me gusta, y al resto de mis compañeros también, vamos, también soy consciente de que comparten conmigo la idea de colgarles los enunciados de los supuestos para que ellos trabajen, y luego en clase pues los vamos resolviendo. Todo eso lo hacemos a través de Moodle, pero también utilizamos tanto Moodle como la plataforma anterior que teníamos pues para realizar tests. Los test los utilizamos no como una forma de evaluación, pero sí como una actividad en clase, para que ellos comprendan, más que para nosotros, para que ellos se den cuenta el nivel de estudio que tienen y el nivel de conocimiento que han adquirido, para que les sirva. Dentro de esos test, pues realizamos tanto de preguntas VF, verdadero o falso, como preguntas ABCD, como preguntas de texto pequeño para que nos cuenten un poco un concepto con sus palabras. Es decir, en los test podemos hacerlo, ya sabéis que las nuevas tecnologías nos dan muchas posibilidades, y lo que hacemos pues con esta actividad intentar que el alumno se dé cuenta de la adquisición de conocimiento que lleva hasta el momento, para intentar ayudarle en la evaluación final. Y consideramos que es muy útil hacer estas evaluaciones, sobre todo al final de cada unidad didáctica o de cada tema. Y si ya sabemos que por tiempo no podemos, pues quizás juntamos 2 temas o 3 temas que estén relacionados en temática y solemos hacer el test. Y luego también nos gusta, aparte de las tutorías que ya sabemos que se utilizan para resolver las dudas, pues abrir un foro. Y en ese foro lo que hacemos es un debate conjunto sobre una duda. En lugar de que las tutorías sean individualizadas, pues si alguno de los alumnos en ese foro plantea una duda y otro alumno quizás no le había surgido esa duda, cuando intervenga en el foro, o incluso si no interviene, simplemente lo lea, pues que podamos ayudar o resolver esas dudas de manera conjunta. Y el foro, la verdad que en los últimos años pues está dando resultados, porque muchos están, por lo menos en mi caso, están interviniendo, y la verdad que se resuelven bastantes dudas. Ahora, ¿qué ocurre? Que la lección magistral, como hemos dicho, pues puede ser aburrida. Entonces, lo que estamos intentando, sobre todo en mi caso, pues intentar hacer que esa lección magistral no sea pasiva, no sea aburrida, sino que lo que estamos intentando es incorporar medidas adicionales. Esas medidas adicionales de impartir la asignatura, imagino que había oído hablar de ella, es el aula invertida o el active learning. Es difícil, pero yo lo he puesto en práctica y la verdad que de momento parece que a los alumnos les está gustando. ¿Qué es lo que hago en la aula invertida? Sobre todo con la parte teórica un poco más complicada, pero con la parte práctica lo que intento es, como ya decía, darle la información antes de resolver el enunciado, antes de resolver el supuesto. Ellos lo trabajan, o por lo menos me envían a mí un feedback. En ese feedback, obviamente, si no hemos visto en clase cómo se resuelve el ejercicio, es difícil que lo hagan, pero sí, en ese feedback veo que el alumno ha trabajado el ejercicio y con el concepto teórico me hace posibles planteamientos de cómo va a resolver el supuesto. Una vez que yo tengo esos feedback, lo resolvemos en clase. Y ahí en ese caso, si aplico el active learning, sí lo tomo como nota de clase el que las personas que me hayan hecho ese feedback de ese ejercicio. Considero que el aprendizaje entre el alumno y el profesorado pues, puede ser quizás bastante positivo si aplicamos métodos híbridos. Lo que sí es cierto, no debemos olvidar la lección magistral. ¿Cuál es el objetivo? Pues siempre que me planteo con el active learning, mejorar el aprendizaje del alumno, siempre a través de un contenido más atractivo. Intento hacer los contenidos un poco más atractivos. Activo esa participación del alumno y implico que el alumno sea partícipe de su propio aprendizaje. Vea, en función del feedback que me ha enviado, veo hasta qué punto el alumno es capaz de resolver ese ejemplo, vamos, ese supuesto. Beneficios.
pues que fomento la participación de esos alumnos que el primer día estaban desmotivados y callados, que no intervenían en clase. Siempre les digo que va a ser como nota de clase, pues la consecución de ese feedback. Veo al alumno que está interesado en seguir su clase y en aprender conocimientos, no en sacar un aprobado. Y también a veces lo aplico en conceptos teóricos. Lo que sí es cierto que por tema de tiempo, pues no siempre lo puedo aplicar a todos los conceptos teóricos o prácticos, pero sí voy incluyendo cada vez más en parte práctica y en parte teórica. ¿Qué es lo que intento con este Active Learning? Pues intento enganchar al alumno, motivarlo, como ya he dicho, atraerlo y sobre todo que se vaya estructurando y se vaya adaptando a otro método de estudio que no sea el recibir la clase magistral y luego aplicar los conocimientos en un examen final. Aquí tenéis un poco pues, lo que ya he comentado, cuelgo en la plataforma de Moodle los supuestos teórico-prácticos, a veces teoría y a veces práctica, y antes de yo explicarlo en clase, pues les dejo unas 2 semanas, lo trabajan y me devuelven los supuestos, la idea, porque muchas veces el supuesto no lo resuelven, pero sí me devuelven el feedback. Y luego abrimos siempre, antes de empezar a resolverlo, un debate en clase. De ese debate sacamos unas conclusiones y de esas conclusiones el siguiente paso es la resolución del supuesto. Entonces yo veo si ellos han trabajado o no han trabajado el supuesto y a ellos les sirve porque incluso muchos luego al aplicar esta técnica me han dicho es que este tema me he enterado mejor o en este tema lo he entendido mejor. Creo que puede ser otra alternativa. Y como bien decíamos, más notas de clase, aparte de las lecciones magistrales y de este Active Learning, pues la derivada ya sabéis, del uso de las tecnologías, de las TIC. También suelo utilizar tanto Kahoot como Socrative como el Quiz. Son 3 plataformas, imagino que las conocéis, muy parecidas. Y como ellos están muy motivados con su teléfono móvil, pues yo intento no de todos los temas, pero de algunos temas hago Kahoot, de otros hago Socrative y de otros hago Quizy. Intento ponerlo en la práctica sobre los conceptos para que ellos se motiven, intenten participar en esa actividad y sobre todo el objetivo es que hacer las clases más dinámicas, pero aparte es que ellos vean el conocimiento que tienen hasta el momento para intentarlos ayudar que la evaluación final o una nota pues sea mejor. No me quiero extender, ¿vale? Pero he puesto pues algunos de los puntos fuertes que tiene Kahoot y Socrative. Como ya sabéis, son 3 plataformas similares, pero cada una pues tiene unos puntos fuertes y unos puntos débiles. Kahoot es muy divertido porque hay competitividad en el aula, entre ellos pues el nivel de competitividad empieza a ver quién resuelve antes, a ver quién acaba en tiempo. Luego, importante que los Kahoot, la plataforma de Kahoot, si no lo sabéis lo comento, se pueden guardar los Kahoot que hacen otras personas. Entonces nos podemos basar incluso como una retroalimentación de información que quizás yo no me había planteado preguntarle a los alumnos, pero en esos Kahoot pues yo puedo utilizar los de otras personas para sacar ideas y crear mi propio Kahoot, que no sea simplemente pues copiar frases teóricas o preguntar conceptos teóricos de los temas que imparto. Se pueden incorporar imágenes y importante que los resultados de todos los alumnos se pueden recabar a través de un Excel, ¿vale? Entonces yo tendré en un golpe de vista en una hoja Excel pues todo el resultado de los alumnos por si en algún caso me planteo evaluar la nota que han sacado en el Kahoot o no. En este caso yo no suelo evaluar la nota, sino que lo utilizo como un método para que ellos se den cuenta en qué nivel están. Como todas las plataformas, pues tiene puntos débiles, porque tenemos que estar en contacto pues, el profesor con el estudiante, cuando redactamos la pregunta de limitación de caracteres, etcétera, ¿vale? El Socrative es un poco más, es de del mismo estilo, pero ya sabéis que tiene un sentido un poco más serio, ¿no? Es muy sencillo, es muy rápido y la fiabilidad de los contenidos de Socrative pues también es alta. En las 3 plataformas, si no lo sabéis lo comento, hay una versión gratuita. El problema de la versión gratuita es que no podemos llegar a todo lo que queremos con la versión gratuita, está limitada. Pero si lo queremos utilizar en nuestras clases, insisto que se puede utilizar con la versión gratuita y se puede utilizar, ¿vale?
y los resultados, pues la verdad que a los alumnos, por lo menos a mis alumnos les gusta, porque me dicen, ¿y no vamos a hacer hoy ningún Kahoot? ¿No vamos a hacer de esta asignatura? Por lo menos lo intento motivar. Sócrates tiene un punto débil que quizás es importante subrayar, y es que cuando le hacemos preguntas que no sean de respuesta VF, pues cuando le hacemos una pregunta en la que ellos tienen que escribir texto, el texto tenemos que describir muy bien las mayúsculas y las minúsculas, porque entonces las respuestas correctas que nos dé pues no serán las que queremos, porque nos puede interpretar un concepto. Si el alumno lo pone en minúscula y nosotros le hemos puesto opción correcta en mayúscula, no nos lo pone como correcto, y en sí el concepto está respondido correctamente. Entonces, hay, no quiero cansar, la verdad, pero hay puntos positivos y negativos en las tres. Y el quiz, pues, muy parecido a una versión casi copiada de Kahoot, y también se puede utilizar, ¿vale? Tiene también numerosos puntos positivos y negativos. Importante, pues, que el Quizy lo podemos utilizar en español, la configuración se puede hacer en español. Y ya os digo, estas tres plataformas se están actualizando continuamente y se están mejorando continuamente. A mí me gusta utilizarla en función del concepto, pues me gusta utilizarla mucho en clase. ¿Con qué objetivo? Pues aparte de introducir las buenas prácticas de las TIC, pues darle una concepción pedagógica a lo que es la asignatura de contabilidad en general, y sobre todo la que estamos tratando, la de contabilidad de gestión, implicar al profesorado y alumnado para que no vean que simplemente somos profesores, sino que estamos interesados en que el concepto que expliquemos sea realmente comprendido y entendido, y sobre todo que le desarrollemos a ellos pues otro tipo de habilidades que no sea la mera escucha, aunque sea activa, pero una mera escucha activa y aplicación práctica. Como principales conclusiones, pues creo que está claro cuál ha sido la orientación de mi presentación. Siempre empatizar profesorado y estudiante, intentar mantener al alumno activo, amenizar toda presentación, que no sea aunque utilicemos una clase magistral, pero mi objetivo es que no sea una mera explicación de conceptos teóricos, sino ponerle ejemplos prácticos, ejemplos de la vida real, y hacerles ver que deben tomar conciencia de que si están estudiando cualquiera de las titulaciones relacionadas con la empresa, van a ser futuros, o por lo menos se supone que van a ser futuros gerentes. Entonces deben formarse tanto universitariamente en contenido, como de manera profesional y de manera personal. Esa es mi opinión. Los grupos, pues tendremos grupos heterogéneos, de ahí que intentemos adaptar todas estas nuevas tecnologías y todas estas nuevas formas de exponer la docencia a las situaciones que nos vayan surgiendo, la resiliencia, ¿no? Adaptarnos a lo que nos vaya surgiendo. Cada año es distinto y cada alumno es distinto. Y considero también que si tenemos algún problema al inicio del curso y lo definimos correctamente, lo podremos solucionar respecto a ese alumno desmotivado, ese alumno que no quiere venir a clase. Y sobre todo, pues, que aparte de que sean temas lúdicos y narrativos, pues que haya respeto. Yo siempre intento que los alumnos respeten al profesor. Una cosa es empatizar, intentar que las clases sean dinámicas, intentar darle herramientas para que aprendan, pero siempre con respeto, ¿vale? Y bueno, pues esa ha sido mi exposición. Me he intentado centrar más en vez de en lo que es el contenido teórico, pues más en la idea que yo tengo para impartir la asignatura. Y nada, espero que os haya gustado, y si me queréis hacer cualquier sugerencia, pues bienvenida sea. Vaya a tener todo el material, y igual que decía el compañero, todo lo que haga, pues lo tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias por todo. Vale, Consuelo, muchas gracias a ti. Sí, aprovecho para recordaros que las presentaciones de los tres ponentes estarán colgados junto con la presentación en la página web de ASEPUC. Diony ya me ha enviado la suya, así que Consuelo, y luego Paco, cuando tú finalices, si no os importa hacérmela llegar para luego colgarla en la página web. Pues muy interesante también todas tus aportaciones, Consuelo, sobre todo la parte final, aportando herramientas digitales que se pueden aprovechar en el aula, en esta asignatura y en cualquier otra, para pues, implicar más
a los propios estudiantes. Y ahora, pues para finalizar la sesión, antes del debate, pues vamos a contar con la intervención de mi compañero y amigo en la Universidad de Cantabria, el profesor Paco Somoano, que fue precisamente también profesor mío en la licenciatura hace ya bastantes años, no vamos a decir cuántos, Paco. Y le hemos dejado para el final también, pues porque como es un experto en ajustar tiempos y yo sabía que estas cosas siempre nos vamos a dilatar, pues los 20 minutos no se los vamos a quitar, pero le vamos a pedir que para que haya un debate e intentar ajustarnos a la hora que habíamos previsto, que aproveches al máximo esos 20 minutos, Paco. Así que cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Javi. Te iba a preguntar cuánto tiempo me das, pero bueno. Oye, no, estoy de verdad muy contento de poder comentar, ¿no?, lo que hacemos en Contragestión y agradecer a SEPUC, agradecerte, Javi, y a Consuelo y a Diony el poder compartir con ellos la mesa y a todos los que nos estéis escuchando. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que venimos haciendo en Contragestión. Empezamos en el curso 96-97, ¿no? Y es un poco la historia, ¿no? Y entonces empezamos siempre igual. ¿Qué es esto? Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces el problema de explicar Contragestión es explicar para qué, el para qué. Y es muy interesante y muy importante el utilizar ejemplos y ejemplos que chocan. Entonces, esto es un controller. Así de claro. De hecho, para un inglés, un chico, una chica inglés, alemán o americana, es una Xbox controller y lo llaman así. Aquí lo llamamos mando de control. Entonces, podríamos solicitarle a la RAE que nos dejaran denominar la partida mando de controller. ¿Por qué? Porque de algún modo el primer reto que tenemos es vender el perfil profesional del controller. Y realmente es muy importante el poder venderlo porque tenemos un protagonismo, bueno, de primera línea en las empresas y sobre todo con un trabajo muy sacrificado. ¿Por qué? Pues porque es un poco como el trabajo de casa, que cuando uno hace las cosas y las haces bien, pues no se nota mucho. Y cuando se hacen mal es cuando se nota. Entonces, tenemos que decirlo, muchas empresas siguen adelante por el papel del controller. Y incluso es difícil, salvo en cargos directivos, es difícil que se den cuenta de que hay puestos de trabajo que siguen adelante, de que hay secciones que siguen adelante, de que hay productos que siguen adelante, gracias a que el controller está ahí, está suministrando información y está dando información de calidad y está facilitando que se tomen decisiones en las mejores de las situaciones. Sin embargo, es más fácil vender un poco el papel oscuro, ¿no?, del controller, el controller de gestión o controller financiero. Y dice, bueno, un poco lo de la camiseta, ¿no? Bueno, que es fácil, que es como montar en bicicleta, pero bueno, que la bicicleta se está ardiendo, estás en fuego. Bueno, pues mira, hay épocas que es así, pero hay otras épocas que no es así. Que el papel del controller permite aprender, interactuar con gente de la empresa y de algún modo estar, dependiendo en qué empresa estés, estás en el límite superior de la innovación de la empresa, viendo cómo evolucionan los mercados y un contacto de primera línea con lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre cuando llegamos a clase? Entramos con la definición de controller y de control de gestión, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener la definición de Lima, pero bueno, nosotros utilizamos la de AECA o utilizamos, bueno, pues cualquiera. Es un poco difícil porque está muy cargada de conceptos de abstracción. De algún modo, el vender la idea empezamos siempre atrayendo su atención, ¿no? Y, oye, el controller a veces es un chico, una chica, un hombre, una mujer, pues oye, que a veces imponen unos criterios. Bueno, me ha dicho el controller que me va a dejar, ¿no?, comprar algún Lego este mes. Pero bueno, a la derecha tenéis ahí una película. Es difícil encontrar una película en la que el controller tenga ahí un protagonismo, o al menos películas que uno, bueno, pues aquí tenéis a Anthony Hopkins, es del año 91, Spotswood, es australiana, tuvo una versión en Estados Unidos que se tituló Efficient Expert, experto en eficiencia, pero aquí os la traigo ¿por qué? Pues porque arriba pone que entró en la empresa como el enemigo y luego la dejó como un héroe, ¿no? Es la historia de un fabricante de zapatos que entra en crisis con una cultura familiar y aquí es muy importante el contexto, el conocer la empresa, el conocer los procesos y a partir de ahí empezar a construir el proceso. Entonces, nosotros luego enlazamos con el informe de ADECO. Este informe es súper interesante. ¿Por qué? Porque todos los años tenemos a los más buscados y los más cotizados.
Y siempre, y digo siempre, los últimos 8 años, el controller, el management accountant está de una manera sistemática. Y esto nos sirve para decirles el primer día en clase, decir, oye, ¿qué vais a aprender aquí? Pues mira, vais a aprender esto. Y entonces vamos a aprender a hacer esto y sirve para esto y es importante por esto. ¿Y qué te piden cuando salgas de aquí? Porque Adecco es una consultora, es una de las más importantes del mundo. Pues te piden formación, pues mira, licenciatura o grado, ¿lo tienes? Sí. Un máster, oye, pues fantástico. Oye, se piden RPs, oye, genial. Programación, bueno, eso ya veremos luego si podemos hacer algo. Importantísimo, dominio del inglés, es muy importante, ¿de acuerdo? Te piden experiencia y aquí, como todo en la vida, pues hay que empezar. Y el primer paso es complicado, pero no os preocupéis que seguro que vais a conseguir algo. Y luego las aptitudes, y esto es súper importante. Y aquí quiero destacar, cada vez que entramos en el aula, ya estamos, los 3 profesores que veréis, estamos buscando a aquellos que son líderes dentro del grupo. Es decir, de algún modo, detectar a aquellos con los que podemos interactuar porque el tema les interesa. Y luego, todos los años intentamos sacar alguna beca de colaboración o enlazar, vincularlos con algún proyecto de investigación. Por ejemplo, este año tenemos hay una startup muy interesante en Santander que se llama Biodoctor, que lo que hacen es detectar cáncer con perros. Entonces, les ofrecimos, oye, pues hacemos el business plan y lo hicimos con una alumna de este año y que va a ser ahora su trabajo de fin de grado. Entonces, siempre estamos intentando buscar, de hecho, pues hay en distintas empresas con las que colaboramos alumnos que salen del aula directamente. Entonces, capacidad de trabajo y organización. No vamos a hablar de cultura de esfuerzo hoy, además hoy es un día especialmente, yo creo que bueno, en ese sentido delicado, ¿no? En el sentido triste, lo puedo decir en mi opinión, por todo el tema de los cambios que hay en cuanto a la cultura del esfuerzo. Autonomía y resolución de problemas, capacidad de innovación, interés por el desarrollo tecnológico y luego aquí una aptitud que más es una actitud con C, ¿no? La actitud de la prudencia y de la reserva, ¿no? De que de algún modo el contable de gestión escucha, entiende, interpreta y luego muchas veces la información se gestiona muy prudentemente. Ahí está la retribución y los demandantes. Los informes están online y hay de los últimos años. ¿Dónde está la asignatura de contabilidad de gestión? Está en el grado en Administración y Dirección de Empresas, en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Economía y el de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. En todos los casos es obligatoria y entonces esto es muy importante. Hemos aprovechado la contabilidad de gestión para dar una visión global del modelo contable. Y esto, como se puede ver, ahí estaríamos detrás de la contabilidad financiera de sociedades. Afortunadamente, y está encajado detrás de la contabilidad de costes, porque el primer día hablamos de costes, ya no hay que hablar de costes completos, todos esos conceptos están dados. Y luego detrás de nosotros viene Javi, viene Ana Fernández con auditoría de cuentas y luego llega luego al final análisis contable. Es un poco el modelo que en las memorias docentes hablábamos del modelo de Calafell, ¿no? Con todos los subsistemas y todo. Pues lo que hacemos es, hay una progresión en la formación de las asignaturas de contabilidad y la contabilidad de gestión, el objetivo de la contabilidad de gestión es no solo hablar de los conceptos propios de la contabilidad, sino que insistimos en la visión global del modelo contable. Y luego vais a entender el qué es esto. Es decir, aprovechamos la contabilidad de gestión para reforzar todo lo que se ha visto antes en contabilidad financiera y anticipar un poquitín de lo que se puede dar después, sobre todo preocupados por insertar en el cerebro del alumno el modelo contable. Y esto entendido de qué relación hay entre el resultado contable, la valoración de existencias, lo que es el patrimonio de la empresa y la tesorería en concreto. Le damos una gran importancia en esta asignatura a la tesorería. ¿De acuerdo? Bien, con esta transparencia en realidad es yo creo que la principal aportación de mi presentación, ¿no? ¿Por qué? A lo que tenéis, lo que podéis ver a la derecha es la evolución en el número de alumnos de matrícula de la asignatura. En este caso, bueno, he ido solo hasta el año 2008-2009, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento empezó como una asignatura optativa. 37, 40 alumnos que estaban súper motivados, encantados, interesados. Y entonces veíamos, pues se veía pues, presupuestos, veíamos contabilidad de gestión medioambiental, control de calidad,
veíamos indicadores de gestión, veíamos cuadros de mando e incluso teníamos una charla de RPs, ¿no? Y teníamos una visita de un antiguo alumno, antiguo alumno que había dado la asignatura unos años antes, había hecho unas prácticas en Robert Bosch y presentaba SAP R3. Eso nos permitió convertirla en troncal, ¿no? Porque ya veíamos que el hecho de trabajar con un modelo global contable era interesante. Y ahí ya pasamos a 273 alumnos. Aquí hubo un cambio revolucionario en el sentido de que siempre hemos trabajado con hojas de cálculo desde el primer momento. Y aquí les empezamos a exigir que cuadraran el balance previsional. Es decir, la asignatura vais a ver que gira alrededor de la gestión presupuestaria. ¿Por qué? Porque llegas a un balance previsional, una cuenta de resultados previsional y un presupuesto de tesorería. Pero arrastras todos los conceptos previos de contabilidad, porque utilizamos un camino inverso en la contabilidad. Partimos de los costes, vamos hacia los ingresos y los gastos, y sobre ese contexto, ese modelo, vamos montando todo lo que es el presupuesto maestro y los estados previsionales. Y les pedíamos, ya no, pero les hemos estado pidiendo muchos años que cuadren el balance. ¿Por qué? Pues porque los cálculos tienen que estar bien. De hecho, pueden estar bien el cuadrado del balance y la tesorería puede encajar perfectamente en el balance y no tiene por qué estar bien hechos los presupuestos porque has cometido algún error, algún tipo de previsión o lo que sea. Esto ha supuesto una situación, en algunas ocasiones complejas y muy complejas en el sentido siguiente. Y a mí me costó un poco entenderlo. No todos los alumnos, no tenemos nota de corte, entonces hay un grupo de alumnos que se mueven muy mal en la orientación en superficies. Lo que decía antes Diony, de memorizan celdas. Bueno, pues es que memorizan celdas porque es que no se mueven bien, no se orientan bien en un laberinto. Entonces siempre en clase yo les pregunto, ¿os gustan los mapas? ¿Cómo os movéis en los laberintos? ¿Os gustan los laberintos? Claro, si a mí me empiezan a poner caras, digo, ¿qué me está preguntando Paco aquí? Digo, no, te explico. Tengo alumnos que memorizan celdas y memorizan celdas porque es que les cuesta mucho moverse en la hoja de cálculo. Sin embargo, la hoja de cálculo es primordial. Entonces hay que intentar ayudarles de alguna manera para darles esa visión. ¿Cuál es la metodología docente? Trabajamos progresivamente con los casos, contextualizamos los casos, jugamos una especie de roles, en clase, sobre todo con aquellos que participan más, se les vincula para que se tomen en modo activo en la simulación, se les pide que tomen decisiones y hablamos sobre personas, sobre actividad, mercado y estrategia. Entonces, el objetivo de la asignatura es modelizar, hacer la modelización, que es la relación entre el costo del producto, el efecto en la variación de las asistencias, el resultado del periodo y la variación de tesorería. Y aquí hay que tener en cuenta, muy importante, la excepcionalidad de la actividad como un caso particular y luego lo extendemos hacia el Canvas y el Business Plan y un poco la consideración del valle de la muerte a efectos de la tesorería. Siempre tenemos unas discusiones tremendas. Si quieres, teníamos porque era, si quieres aprobar la asignatura, tienes que llegar en hoja de cálculo a cuadrar el balance. Yo les decía, es que no tenéis que ver el balance como un enemigo. Repetid conmigo. El balance no me odia, el balance es mi amigo. Y entonces, ¿por qué tiene que cuadrar? Porque cuando vas a una reunión de la empresa o cuando le pides a alguien que invierta en tu empresa, tiene que confiar en ti. Y entonces, que los cálculos estén bien hechos es el punto de partida para la confianza. Entonces, los cálculos necesariamente deben que estar hechos. Y luego hacemos mucha hincapié en comunicar. Informes breves, de algún modo, 2 párrafos, 3 párrafos. Poco a poco vas escribiendo, te lo vamos leyendo y te lo vamos devolviendo. Hay un apartado muy importante en el tema de digitalización. Pensamos que la hoja de cálculo es imprescindible, pero sí es cierto que, como veis, mientras estuvimos pidiendo la hoja que cuadraran el balance, pues ahí los problemas fueron surgiendo y la matrícula fue subiendo hasta 283 alumnos en el 2016-17. Aquí cambiamos la forma de hacer los exámenes parciales. Todavía les seguíamos exigiendo que cuadraran el balance hasta el 19-20 y hemos roto esa dinámica. Lo que os voy a presentar ahora es lo que hemos cambiado en el año 2021. Ya no tienen todos que llegar al balance, sino que hemos hecho una evaluación continua. Entonces la pregunta ahora es, ¿hoja de cálculo sí o hoja de cálculo no? Bueno, pues el problema es evaluar con hoja de cálculo. Es que todos estos años ha sido muy complicado. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos 142 ordenadores en 5 aulas y requiere una infraestructura que antes de la sesión lo comentábamos
Consuelo y Johnny, la infraestructura que requiere todo el tema de evaluar de este modo. Entonces, la guía docente, un poco tenéis aquí, no lo voy a extender mucho, los 5 temas que se ven. La teoría son clases prácticas, la teoría va entrando como píldoras, hay unos temas que son 5 temas que van en parejo con la práctica, pero en realidad, salvo el primer tema que es introductorio y que le dedicamos un tiempo, pero que tampoco es de gran extensión, toda la teoría va a rebufo, va apareciendo en los casos. Entonces, se empieza un caso, se contextualiza el caso, se les va presentando un primer ejercicio y ellos tienen que repetir el ejercicio en clase y luego cada 2 semanas hacen una segunda variante de ese ejercicio. Es decir, cada vez el reto es de lo que hemos visto en clase, te lo repasas, te lo revisas y luego cada 2 semanas te vamos a hacer un ejercicio que es una variante de lo que ya has visto, con lo cual te ahorras el enunciado. Es decir, el enunciado es el ejercicio de clase. Entonces te cambia. Es un poco como la antigua metodología de los maestros con los aprendices. En el sentido de que va repitiendo y nosotros vamos viendo si entiendes lo que va apareciendo y luego te pedimos que nos escribas pues 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos. Entonces hay unos 160 alumnos este curso, 4 grupos, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Somos 3 profesores. Los 2 profesores asociados vienen de una larga experiencia en el mundo empresarial, pues en Robert Bosch. El otro profesor ha sido director financiero muchos años. Bueno, vienen de una larga trayectoria profesional y hacemos un modelo de evaluación continua individual, en el sentido de que el 70% de la nota son estas evaluaciones quincenales. En total son 15 pruebas en las que hay una progresividad desde el presupuesto rígido, flexible, decisiones costo-volumen-beneficio. Arrancamos luego con los presupuestos maestros o presupuestos operativos dentro del presupuesto maestro. Pasamos luego a lo que es la cuenta de balance de ganancias previsional, presupuesto de tesorería y cerramos con el balance previsional. Y luego hay 2 supuestos completos que ahí sí, el que lo cuadra, y aquí es donde discriminamos para la nota. El que lo cuadra ya se va a plantar en 7 puntos porque es el 70% de la nota. No hay nota mínima, se recupera en el siguiente examen en julio y cuando tienen 5 puntos, el que quiera, digo, tienes 5 puntos, tienes 5 puntos. Si no quieres seguir, no sigues. Pues lo curioso es que siguen. Nosotros pensamos que en el examen final los 3 puntos, pues bueno, pues no es fácil llegar a los 5 puntos, también hay que decirlo. No muchos llegan a tener los 5 puntos de 7, pero de los que llegan, todos siguen adelante. Entonces, realmente no hemos notado que en el examen final que vale 3 puntos haya una pérdida de asistencia o de participación. Tampoco en este caso les estamos pidiendo que lo cuadren. Aquí tenéis el Moodle de la asignatura, se va viendo un poco, por eso el presupuesto, veis un poco los casos como hay un calendario, cada día se sabe, porque hay que coordinar los 4 grupos, se sabe cada día qué es lo que se va a ver, se sabe cada día qué es lo que tienes que mirar y todo esto se presenta en clase, se les va explicando y vamos haciendo el caso. Entonces en clase se contextualiza el caso, se hace un primer ejercicio, se les pide que ellos lo hagan y luego se hace una variante para la prueba. Y así es con todo a lo largo de las 15 semanas. Los casos, más o menos algunos, no es un único caso, sino que se van viendo distintos casos para hacer distintos contextos y problemáticas de la vida basados sobre casos reales. Nosotros lo resolvemos en hoja de cálculo, en clase, pero luego a ellos se les pide en los exámenes, todo es manual, es en papel, lo que decía Diony. Házmelo a mano, házmelo en papel y con calculadora, pero muchos de ellos vienen a clase con el portátil, se hace todo el trabajo en hoja de cálculo. No notamos, yo ahí sí que es cierto, yo no noto que haya, es decir, saben manejar la hoja de cálculo, no he notado que, de hecho, años atrás había más interés por las asignaturas porque la hoja de cálculo tenía más protagonismo, pero estos últimos años no he notado que la hoja de cálculo, la gente diga, ay, es que la hoja de cálculo. De todos modos, tenemos unos vídeos en los que se va viendo cada una de las sesiones introductorias cómo se resuelve con la hoja de cálculo. Tampoco es que haya mucho uso, porque por ejemplo, el año pasado no llegamos a usar los vídeos porque teníamos miedo de que no viniesen a clase, pero aún así, bueno, pues hubo bastante buena asistencia y luego hay una serie de ejercicios de repaso. Bueno, un poco del vídeo, aquí veis cómo sería la vista del vídeo para un ejercicio muy sencillo de un presupuesto de tesorería, cómo se les va explicando y cómo se va arrastrando luego el saldo diario, la determinación del capital corriente de explotación, de la tesorería mínima de explotación y luego un poco de las necesidades de financiación para cubrir los déficits de tesorería.
Y ya para acabar, y dejar tiempo un poco para el coloquio. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nosotros sabemos al final que los alumnos tienen distintos intereses, ¿vale? Y distintas necesidades. Nosotros vamos a ofrecerles lo mejor que podemos hacer y convencerles de que es muy importante de que tengan el modelo contable completo en la cabeza y de cómo cuelgan las distintas asignaturas dentro de ese modelo contable y de la importancia de la tesorería, de la importancia de planificar y de, por anticipado, hacer un cálculo de euros de cuánto te va a costar algo. Entonces, la idea es, aquí decimos, identificar de los perfiles distintos para la adaptación de la metodología. La idea, nuestro reto es, si tenemos distintos grupos de alumnos, cómo a partir de un tronco principal les decimos, oye, esto es muy importante, esto tienes que saberlo, pero ya es problema tuyo el que llegues a entenderlo y en función del grado de comprensión nosotros te vamos a dar la nota. Eso sí, tienes un mínimo y es un mínimo que tienes que trabajarte y ese vale 5 puntos. Y es lo que hay, no es negociable, eso es lo que tenemos. Entonces, de algún modo, esos 3 puntos que tenemos ahí, por ejemplo, para vincular más a los alumnos interesados, queremos sustituirlos, a ver si nos dejan, el examen final por un business plan financiero que les sirva para el TFG. Y hay algo que quiero retomar porque hacía al principio, cuando la asignatura era optativa, que era una pasada, y era simular mercados en clase. Es decir, con hojas de cálculo, vinculábamos las hojas de cálculo y yo les ofrecía 3 materiales, 3 productos a precios y cantidades distintas. Y entre ellos compraban y vendían y yo era luego un demandante final. Y la experiencia que tuve en aquellos años haciendo simulación, claro, con un grupo muy pequeño y además muy interesado en el tema, fue increíble. Entonces, sí que seguimos mirando software, pero claro, el número de alumnos un poco complica el tema para llegar a dar una docencia de calidad. Javi, he ido un poco rápido, pero os pido disculpas con el ánimo de que haya tiempo para poder hacer algún tipo de comentario. Me he dejado algunas cosas por el camino, pero bueno, como está el vídeo, se puede parar por si alguien quiere ver algo. Voy a entregar la presentación y estoy a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que tengáis ahora o más adelante. Así que, bueno, por mi parte, fantástico y acabo como empecé, dando sinceramente las gracias. Nada, al contrario, Paco, gracias a ti, aunque ha sido un pelín rápido, pero se te ha seguido muy bien la exposición, no te preocupes. Aparte va a quedar grabado y van a tener la presentación, así que no hay problema. Pues si os parece, vamos un poco justos de tiempo. Habíamos previsto que esto fuese hasta la 1, quedan 3 minutos, pero si hay alguien de los presentes que quiera plantear pues algo desde su experiencia o alguna cuestión a los ponentes o debate entre todos, ¿no? Aunque no sean ponentes, ¿eh? Todos tenéis interés en esta asignatura de contabilidad y gestión, así que adelante, podéis habilitar vuestro micrófono si queréis y lanzar la pregunta o comentario. Paco Serrano. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? No sé. Sí, Paco, adelante. Perfecto. Mira, pues yo en primer lugar agradeceros a los 3 vuestras intervenciones. Son realmente motivadoras para todos los que estamos compartiendo estas materias de contabilidad de costes y de gestión y que necesitamos ver otras perspectivas y no anclarnos en nuestras propias en nuestros papeles amarillentos que poco a poco se nos están apareciendo. Entonces, eso en primer lugar porque son visiones que verdaderamente son alentadoras y motivadoras para todos. Yo quisiera hacer una reflexión general. Habéis hecho, la mayor parte de vosotros, habéis planteado vuestras perspectivas desde GATE. Y yo que soy profesor de finanzas y contabilidad, pues lamento que no pueda compartir mucho de la aplicación de lo que ustedes estáis planteando en GAT. Porque afortunadamente esas asignaturas en esas titulaciones se dan en tercero o en un curso más avanzado donde los estudiantes tienen ya una formación y sobre todo ya cierta madurez, y voy a dejar entrecomillado lo de la madurez, pero cierta formación previa que hace que puedan entenderse o aplicarse determinadas metodologías o explicar determinados contenidos con una cierta solvencia, entendiendo, o sea, utilizando para ello
la base de años de conocimientos anteriores, no solamente de contabilidad, sino de otras, de finanzas o de gestión de la producción o de otras actividades, o sea, otras asignaturas que pueden servir de base. En FICO, por lo menos en la Universidad de Sevilla, es una asignatura de primero. Estamos intentando plantear una reforma del plan de estudio, pero la reforma no va a ir más allá de que pase de primero en primer cuatrimestre a tenerlo, o sea, en segundo cuatrimestre, o sea, en primero en segundo cuatrimestre a pasarlo a segundo. O sea, prácticamente va a seguir siendo una asignatura instrumental, es decir, una asignatura que va a servir para entender otras asignaturas, por lo cual tenemos un hándicap muy importante, que no podemos enseñar a formar a directivos sobre la base de la contabilidad de costes cuando es la contabilidad de costes la que va a servir para poder entender otras asignaturas. Y eso para nosotros es un verdadero quebradero de cabeza, porque te tienes que ir a conocimientos básicos, a aplicarlos además de una manera básica, porque estamos ante alumnos que no tienen una formación previa y que no tienen capacidad de poder entender en su contexto básicamente el funcionamiento de una empresa y menos una empresa por dentro. Y es verdad que nosotros ponemos vídeos, ponemos ejemplos y tratamos de hacer visitas a empresas, alentamos porque tenemos conocimiento, contacto con empresas para que los alumnos vayan a hacer visitas por su cuenta a empresas y tal. Pero eso sigue sin ser suficiente porque estamos alumnos de primero tímidos con inexperiencia, y esa inexperiencia claramente se nota, están atenazados y no se sueltan. Entonces, realmente es complicado construir conocimiento en profundidad, o sea, formar a directivos de empresas con esa base, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos, evidentemente. Las cosas que habéis planteado son tremendamente interesantes. El uso de la hoja de cálculo es para mí un elemento esencial y coincido con todos vosotros en que nadie puede salir de la facultad sin tener un conocimiento a nivel medio, vamos, no nivel usuario, porque eso no tengo ni idea. Lo poner en el currículum que conozco Excel a nivel usuario, es que no tengo ni idea, sino tener un nivel potente, ciertamente potente del uso de la herramienta. Y bueno, eso lo tratamos de hacer. Y no todos entre nosotros, entre los profesores, tenemos ese nivel tampoco. O sea, que tenemos que hacer también un poco de autocrítica. Hasta dónde podemos nosotros, con un equipo de trabajo, llegar hasta determinados niveles. Porque puede haber asimetría entre lo que se pueda aplicar en unos grupos y no en otros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso da lugar a una reflexión sobre hacia dónde tenemos que ir y cuál es la base sobre la cual tenemos que construir. Y bueno, yo solamente quería plantear esa cuestión porque supongo que hay otros compañeros que dan en FICO que pueden estar en una situación parecida, que a lo mejor comparten este punto de vista y que yo creo que podría dar lugar a debate, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias a los tres porque realmente es alentador lo que, vamos, es ilustrativo y da para la reflexión para todos. Y yo creo que estos debates o estos webinars ayudan a agitar un poco la coctelera y que podamos todos plantearnos el futuro de cómo van a ser nuestras asignaturas. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos. Sí. Pues, muchas gracias, Paco. José Luis. Hola, buenas. Sí. Adelante. Un segundo, voy a activar la cámara. Bien, en primer lugar me gustaría felicitar a SIPUC y a los ponentes, ¿no?, que habéis estado aquí contando vuestras experiencias a lo largo de esta hora y media. Y creo que este tipo de experiencias es bueno para compartir entre todos nosotros, ¿no? Yo simplemente quiero ser muy breve y hacer una pequeña reflexión. Ahora mismo comentaba el problema que tenía para dar, claro, la asignatura en primero. Yo creo que muchas veces el éxito, yo siempre lo comento con los alumnos, el éxito de
de la materia depende mucho de ellos. Y el tipo de interlocutor, yo doy clase en distintos grados, en ADE, en DADE, en el doble grado, en contabilidad de finanzas, y evidentemente, aunque la materia básicamente es la misma, con distinta profundidad en cuanto al número de cuatrimestres, la respuesta por parte de los alumnos condiciona mucho el éxito de la materia en sí. Con relación a esto, también me gustaría decir que uno de los, para mí, problemas que tenemos es el tiempo. Es decir, se empezó hablando de semestres, ahora ya Francisco hacía referencia a cuatrimestres. Yo creo que ni siquiera estamos hablando de cuatrimestres, estamos hablando de un trimestre. Entonces, a lo largo de un trimestre estamos bastante, o yo por lo menos me siento bastante presionado para buscar ese equilibrio entre lo que queremos transmitir a los alumnos y adecuarlo a las capacidades que tienen de absorber esos conocimientos. Otro tipo de equilibrio con el que tenemos que trabajar es que, por ejemplo, hoy se ha visto aquí en las presentaciones, Consuelo habla pues de buscar el aspecto creativo, incluso nos habla de Steve Blank y el tema del design thinking, que está muy bien, ¿no? Y Francisco habla de la importancia de la parametrización en hoja de cálculo. Y nosotros, al final, la tarea del control es un equilibrio. ¿Cómo se logra todos esos equilibrios entre buscar creatividad, buscar espontaneidad, buscar respuesta rápida y, por otro lado, tener una rigurosidad en una metodología que tiene que ceñirse a unos parámetros en hoja de cálculo? Ese es un poco el hándicap que yo le encuentro. Yo llevo muchos años dando esta materia. Cuando el curso era anual, pues ya hacíamos grupos de trabajo más interactivos. Desde el principio de curso, que era ya por el mes de octubre hasta mayo, pues se trabajaban con grupos, hacían sus propias presentaciones, pero yo francamente os cuento mi experiencia en 3 meses, poco más de 3 meses creo que tenemos de clase, y si descontamos festivos y demás, pues me siento muy limitado para poder conseguir ese tipo de cosas. En cualquier caso, aprovecho también la ocasión, simplemente decir que me parece muy acertado el tema de tener a su disposición material y hojas de cálculo. Yo simplemente comento, bueno, por si a alguien le puede interesar. Nosotros llevamos trabajando en el mundo con empresas, e incluso en alguna ocasión hemos aprovechado esa experiencia para, a través de conexiones, pues que algunas de las personas con las que hemos trabajado en empresas y les hemos diseñado sistemas internos de información, pues lo que comentaba también al principio Dioniso, ¿no? De que cuenten ellos también su experiencia, porque parece que cuando lo cuenta alguien de afuera nos creen más que a nosotros, pues tenéis a vuestra disposición, porque nosotros lo hemos hecho una versión demo de programas que diseñamos para empresa, que podéis descargar en una página que es Sicostes, y ahí tenéis sicostes.com, bueno, y ahí tenéis, pues podéis descargar, claro, es una versión demo de un programa profesional. Entonces, claro, en un programa profesional por una empresa con 10.000 productos no se puede trabajar en Excel, pero tenemos las versiones para enseñar a los alumnos en Excel. Entonces, ahí primero, nosotros siempre, antes de pasar a programación informática, eso está en una base de datos SQL Server, pues planteamos cómo va a ser la resolución de un caso y lo hacemos una versión resumida en Excel y luego hacemos ya la parametrización. Bueno, está también digamos, para el modelo de usuario para que se pueda leer, y bueno, si os puede servir de ayuda a alguno, pues como decía muy bien antes también Dioniso, yo creo que la información está para que todos puedan utilizarla y está a vuestra disposición. Y por mi parte, nada más. De nuevo, reiterar mi felicitación por la iniciativa que habéis tenido, Javier, de poder, creo que ojalá se pueda seguir repitiendo, porque muchas veces cada uno está en su mundo, en sus cosas, y compartir siempre es un aspecto muy positivo. Me ha parecido muy positiva esta reunión. Nada más. Vale, José Luis, muchas gracias. Pues ese es el propósito de ASEPUC. Somos todos compañeros, colegas, muchos amigos, nos dedicamos a lo mismo y por el bien de la profesión, en este caso de la docencia en la contabilidad, pues echarnos una mano y compartir, pues es una de nuestras principales premisas. Diony tiene levantada la mano. Adelante, Diony. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, especialmente con lo que ha comentado José Luis. Yo creo que precisamente el tema de las redes de ASEPUC pueden servir pues para crear espacios, evidentemente pues para los asociados, para la gente que está muy interesada en estos temas, para poner simplemente pues un directorio de recursos en contabilidad de gestión, que seguro que de alguna manera pues a todos nos va a beneficiar, ¿no? Porque, vuelvo a insistiros,
hacer casos prácticos para cada examen, tratar de darle vuelta a ver cómo podemos explicar determinadas materias, pues lógicamente la verdad es que se hace un poco agobiante, por decirlo de alguna manera. Y José Luis tenía también muchísima razón en lo que decía respecto del tiempo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que yo creo que nosotros suplimos deficiencias que no se ven en otras asignaturas. Y entonces aquí, claro, el diseño de los planes de estudio pues tienen su importancia bastante importante. Yo, por ejemplo, a mis alumnos prácticamente les tengo que enseñar lo que es en Excel. Yo, mientras estaba comentando José Luis, me he acordado, por ejemplo, del plan de estudios que tiene la Carlos III, ¿no? Lo tengo aquí ahora mismo y veo que en el curso segundo, en el segundo cuatrimestre, pues tiene unas asignaturas instrumentales que hojas de cálculo nivel avanzado, que son 3 créditos. Es decir, que realmente a lo que es la contabilidad de gestión, que tiene 6 créditos, pues perfectamente no tiene ya por qué invertir tiempo en enseñar cosas, en deficiencias quizás, porque lo cubren precisamente en otras asignaturas. Por eso digo que muchas veces que nosotros somos los que tenemos que cubrir deficiencia de formación que realmente no nos corresponde, pero nosotros no podemos consentir, entre comillas, pues que un alumno nuestro pues no sepa manejar, perdonadme, una hoja de cálculo. Por eso digo que, en primer lugar, compartir material todo el que queramos. Yo creo que efectivamente la red de ASEPU pues, pueden ser un buen aglutinador pues, de poner precisamente todos esos recursos. José Luis, si no te importa, puedes poner por el chat la dirección porque no me he quedado con ella. Y en segundo lugar, pues ya os digo que muchas veces es que cubrimos deficiencias de materias que realmente no nos corresponden a nosotros, pero que evidentemente necesitamos pues para seguir avanzando. Y nada más, y nuevamente Javier, pues felicitarte pues por la iniciativa que has tenido. Gracias. Muy bien, Deoni. Paco, adelante. El micro, Paco. Perdón. Un poco siguiendo el comentario de José Luis, para el diseño de los contenidos de la asignatura hemos considerado 2 variables críticas o limitativas. La primera es el tiempo, es decir, todo el contenido, la progresividad en los casos, en los supuestos, son sobre la base de 13 semanas de programación. Y luego hay una segunda variable crítica que es el límite del aprobado, es decir, donde consideramos que un alumno o alumna tiene un 5. Son las 2 cuestiones clave. Vamos, completamente de acuerdo. De hecho, ha habido que adaptar la extensión de los contenidos y simplificar muchísimo más el material y el concepto, de tal manera que por eso la teoría ha perdido mucha importancia de protagonismo. Viene a rebufo del caso. Entonces sí que es muy importante, sin duda. Vale, más intervenciones, preguntas, comentarios. Ahí ha puesto José Luis la página web que mencionaba en su intervención, la tenéis en el chat por si os interesa. Bueno, pues si no hay más intervenciones, ya que hemos excedido un poco la hora que teníamos prevista para terminar, nada, agradeceros a todos la asistencia, en especial pues a Consuelo, a Dioni y a Paco porque entiendo que aunque es algo que les gusta y que está en su día a día, pues le han tenido que dedicar un tiempo a prepararlo. Y con esto yo creo que desde la red de contabilidad despedimos ya las actividades dentro del año 2021, que hemos tenido bastantes, y empezaremos a pensar cuáles vamos a proponer para el año 2022, tanto virtuales como si puede ser alguna presencial. Ya sabéis que ayer se anunció la celebración del 20º encuentro de encuentros de ASEPUC en Sevilla, que será entre los días 8 y 10 de junio de 2022. El día antes, el día 7, habrá un coloquio predoctoral y seguramente que dentro de ese encuentro pues, la red de docencia tendrá su protagonismo y entre todos pues, bueno, a ver si hacemos cosas útiles, cosas que a mí en particular pues, me interesarían, pues es tratar el tema de la dirección de TFGs, de TFMs. Me gustaría organizar pues, un webinar en el que no participemos como ponentes profesores,
sino que participen estudiantes, y buscar alguna universidad, algún profesor que se ofrezca a contactar con algún estudiante que no tenga inconveniente en contarnos a los profesores pues qué les parece, que ven cosas buenas, ventajas, inconvenientes, desventajas de lo que reciben por parte de sus profesores en la universidad. Yo creo que tener informaciones, retroalimentación directa de quienes son nuestros clientes, entre comillas, que son los estudiantes, pues también estaría bien, ¿vale? Y entre todos, pues bueno, ir dando vueltas. Cualquier inquietud, cualquier propuesta que tengáis, podéis contactar conmigo y seguro que la lanzamos, ¿vale? Y pues nada, de nuevo muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Muchas la próxima. gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos.